Buenas tardes, amigos. Me voy con el corazón y con la palabra de cuando en cuando a hacer las Américas. Hacer las Américas es una frase que hace 100 años significaba ir a hacerse rico en América. Eso era ir a hacer las Américas. Pero yo me voy de cuando en cuando a América a gozar, a disfrutar. Porque fijaos que en el tiempo que os llevo hablando, un día me entretuve con Jorge Luis Borges, un talento de la literatura. Otro día con Julio Cortázar. Otro día con García Márquez. Y hoy, el último, grande, vivo, de los escritores sudamericanos, Mario Vargas Llosa. Vamos a hablar de él hoy y de este libro que tengo en las manos. Algo importante será este libro cuando en la portada tiene, las cosas de Picasso no siempre se entienden, pero aquí en la portada hay un dibujo de Picasso que él lo llama el Domotaudo o algo así. Pero lo que más me importaba, el título, Lituma en los Andes. Sabéis que la cordillera de los Andes es una cordillera que atraviesa América del norte al sur, que sus mayores altitudes las logra cuando va por Chile. Fijaos que a nosotros se nos hace el Moncayo como altísimo. El Moncayo tiene una altura de 2.200 metros. En cambio, los Alpes, de los que nos va a hablar hoy esta novela, tienen una altura mínima de 6.000 metros de altura. Por tanto, el Moncayo se queda como una colina pequeñita. Y en esas alturas ocurren muchas cosas, o por lo menos su autor, Mario Vargas Llosa, las ha sabido recoger y escribir en este libro. Este libro, que por otra parte es uno de sus grandes premios, el Premio Planeta de 1993. No me equivoco cuando digo que de este libro, en la primera edición, se hicieron 210.000 ejemplares que se vendieron en 4 meses y van ya por la 6ª o 7ª edición. Algo tendrá este libro cuando tanto se ha vendido, tanto se ha leído. Vamos nosotros ya con el autor. Ante todo os diré que Mario Vargas Llosa quiso ser político. Había nacido en Perú y se presentó como candidato a presidente de su país. Lo ganó un tal Fujimori, que a lo mejor de la televisión algo os suena. Lo cierto es que se perdió para la política, pero lleva más de 30 años viviendo con nosotros en España. Aquí le han dado, aparte del Premio Planeta, que es lo más que le pueden dar a un escritor en castellano, antes ya había recibido también el Premio Príncipe de Asturias, que es otro de los grandes símbolos del talento literario. Mario Vargas Llosa, como os digo, había nacido en Perú, en una ciudad de Perú, el año 36, por tanto, 3 años más joven que yo. Y al principio recibió educación en las escuelas parroquiales,
pero salía demasiado bondadoso y su padre, que era militar, no estaba conforme con eso. Lo quería más luchador, más agresivo, otra cosa. Y se le ocurrió meterlo en una escuela militar donde aprendió, como principio básico de toda su vida, algo que muchos han pensado, yo no sé si estoy de acuerdo, que los más poderosos son los más fuertes. Yo no sé si estoy del todo de acuerdo, pero esa es la idea que a él le metieron en la cabeza. Y otra gran idea que en aquella escuela militar aprendió es que el mundo actual está descompuesto y corrompido. Con esto se decidió a escribir y empezó a hacer novelas, pues muy pronto, por ejemplo, el año 1957, es decir, cuando tenía apenas 21 años, hizo su primer libro, una novelita corta, muy famosa, que se titulaba Los cachorros. A partir de ahí, novela y novelas y más novelas, casi una novela cada año. Destaquemos entre todas La ciudad y los perros, La catedral, La guerra del fin del mundo y, claro, sobre todo, por eso la he elegido, esta que se titula Ituma en los Andes. Vargas Llosa tiene el instinto, el talento natural de contar las cosas como quiere. Es decir, sencillez y grandeza en el lenguaje. Es decir, una relación absoluta entre todos y cada uno de los personajes y estos personajes y los cientos y cientos de circunstancias y casos que ocurren a lo largo de la novela. Vamos a ir diciendo más o menos algunas otras características de este gran escritor, llamémosle casi español. En primer lugar, en la literatura sudamericana no había habido grandes literatos. Apareció como una gran flor de primavera en poesía Rubén Darío en Nicaragua, que será el padre y maestro de la poesía en lengua castellana de todo el siglo XX y el siglo XXI. Una grandeza que no podemos olvidar. Por cierto, que yo os suelo contar, hablando de Rubén Darío, que nuestro entrañable Antonio Machado había ido a París con su mujer recién casado a ampliar estudios. Él era profesor de francés en Soria. Pues bien, en París se le puso enferma la mujer y Antonio Machado no tenía ni 2 pesetas. Fue Rubén Darío quien le pagó el viaje de vuelta de París a Soria para curar a su mujer. Por tanto, entrañable nuestro Antonio Machado, pero de alguna manera llevamos también en el corazón al nicaragüense Rubén Darío. En novela había ocurrido que en España, de golpe, florecieron unos novelistas extraordinarios. Por ejemplo, el que os propuse la semana pasada, Armando Palacio Valdés, y junto a él Pereda, y junto a ellos Clarín, y junto a ellos y sobre todos ellos Galdós. Una gran floración de novelistas de principios del siglo XX. Bueno, pues en Sudamérica no había habido hasta ahora grandes novelistas, si acaso buenos escritores, contando costumbres, ritos, todo lo que pueda tener de extraordinario y excéntrico el mundo sudamericano. Pues bien, esa es una ventaja
que tienen los grandes escritores sudamericanos, en nuestro caso, Mario Vargas Llosa. No tiene que temer inventarse una estructura, un talento, una manera de escribir, porque no hay nadie delante de él que le pueda decir, me has copiado. No, todo lo que hace es invento suyo. Por otra parte, en Sudamérica, bien lo sabemos, por las noticias, constantemente la política se zarandea. Es decir, un partido lucha contra otro, vencen los que menos piensan, tiros por todas partes. La muerte es la que realmente manda, gobierna y reina en los países sudamericanos. En el medio de este mundo, a Vargas Llosa se le ocurre poner su atención en los Andes, esa montaña altísima en la que ocurren muchas cosas. Sobre todo con esas alturas, con esos bosques, es el gran refugio de todos los grupos políticos, sobre todo de los más agresivos. Es como si de pronto, a la vez que la literatura, apareciera la agresividad. Y Vargas Llosa va a escribirnos la historia de esa montaña cuando pasa por el Perú. Y Lituma es un personaje que él se inventa, que es como si dijéramos el cabo de la Guardia Civil, que está junto con un compañero suyo, al que unas veces llamaremos Tomás y otras veces Tomasito, que son los dos que el gobierno ha puesto para que de alguna manera haya alguna pequeña vigilancia y control sobre lo que ocurre en esas excelsas alturas de los Andes al pasar por Perú. Lo que ocurre es más muerte y que nunca llegarán a tener claridad de ideas este par de guardias. Es más, alguna vez tendrán que ser ellos los que huyan porque, no con mala intención, sino en autodefensa, serán ellos los que también hagan correr la sangre de un policía que ha detenido el camión en el que iban los dos. Para que no les pase nada, tiran a la calle al conductor del camión y ellos con el camión huyen. Pero vamos con más detalles. Las novelas del boom sudamericano, de esos grandes novelistas que os vengo hablando, suelen caracterizarse e incluirse todas en el que llamamos realismo mágico. Parece que sean dos palabras contradictorias. Realismo es realidad, magia es lo que no es realidad. Pues bien, realismo mágico es lo que sobre todo hace García Márquez y a imitación suya todos los demás, que consiste en seleccionar detalles de la realidad que luego pasan por la fantasía y ellos, los escritores, los transforman y relacionan unos con otros para construir sus narraciones. Impresionante, pues, el conjunto, el mosaico de situaciones humanas dotadas de dramatismo y popularidad en torno a este guardia civil que llamamos Lituma. Un primer resumen para que nos hagamos con la novela. Ya os he dicho que se trata de una pareja de guardia civil que están al frente de un campamento minero, allí en el Perú. Lituma y su ayudante Tomás vigilan el ambiente que es hostil totalmente.
porque cada día, sobre todo los guerrilleros del Sendero Luminoso y los otros partidos políticos también agresivos, están asaltando, tiroteando, matando y robando por aquellos andurriales. Lo que más llamará la atención, porque es incapaz de resolverse y más preocupa, por tanto, a nuestro protagonista, el cabo Lituma, es la desaparición de las personas. Ha desaparecido uno que había sido el alcalde del pueblo, pero de pronto desaparece. Les dolió a todos mucho, sobre todo a Lituma y a Tomasito. Pero al poco tiempo desaparece otro aún más entrañable. Se trata de un niño mudo que un día su madre tiró a la calle. Lo recogieron por caridad y cuando ya creció un poquito más, el propio Lituma se lo llevó a ese campamento para que le sirviera para hacer algún que otro recadito. Era mudo, era blancuzco de cara y de pelo, y un buen día también desaparece. Y así ocurrió también a una pareja de franceses que querían conocer los Andes. La mujer se empeñaba en haber cogido un avión para ir y ver todos los paisajes desde el avión, pero el marido prefirió ir en autobús, porque así era más lento, podían disfrutarlo todo mejor. Pero sorpresa, cuando llegaron a una de las cumbres de la montaña, unos encapuchados, posiblemente unos niños con bayonetas al hombro, pararon el autobús, los hicieron bajar a todos, los revisaron a todos y a todos dejaron volver al autobús y seguir su camino, menos al matrimonio francés. De ellos nunca nada más se supo. Casos permanentemente odiosos, como por ejemplo el que trajo muy de cabeza a Tomasito. Tomasito, un día en sus atenciones a la montaña, se encuentra a un hombre joven que está apaleando materialmente a una mujer. Déjala, por favor, ya le has pegado bastante. Él no le hace caso. Le amenaza con dispararle si no cesa. Él no cesa. Y entonces dispara y lo mata. Lo grave es que en cuanto lo mata, la mujer viene a decirle: ¿qué me has hecho? Era mi manera de ganarme la vida. La satisfacción sexual que otros sienten, este y otros muchos, la sienten pegando a la mujer. Y así me ganaba yo la vida. Por haber matado a este, Tomasito y la mujer tienen que huir. A lo largo de la novela nos la vamos a encontrar a esta mujer, Mercedes, que parece que está con Lituma y con Tomasito. Pero nos vamos a dar cuenta al final de que no, de que todo son las experiencias que Tomasito le va contando a Lituma de su experiencia con esta mujer, que confiesa: tú me quieres mucho, yo no te quiero nada, y lo que menos me podía yo esperar es que se enamorara de mí un guardia civil. Van pasando historias y más historias de desaparecidos, de gente que muere sin que nadie sepa el porqué, y así vamos llegando a la segunda parte. Poco antes de acabar la primera parte es cuando también iban en un autobús Lituma, más gente y Tomasito, y los detienen.
En este caso es la autoridad civil, la policía. Él entonces dice quién es, no lo respetan, hay un enfrentamiento y acaba Tomasito cargándose a uno de los policías. Desde entonces ya no tienen más remedio que huir y esconderse como unos auténticos delincuentes. Así llegamos a la página 200 y pico, es decir, entramos en la segunda parte. En la segunda parte nos encontramos con que Lituma está tendiendo su ropa justamente en la puerta de su cabaña, cuando de pronto aparece una mujer que se ha perdido por las montañas, una mujer que no conoce los caminos, una mujer que viene buscando a Tomasito. De ahí deduce Lituma que debe de ser la Mercedes de la que tanto le ha hablado su compañero. Pero al mismo tiempo le entra una duda a Lituma. Lituma, cuando era jovencito, antes de estar metido en la Guardia Civil, resulta que estaba jugando a las cartas y alguien se jugó su novia, su mujer, por una carta en el juego de las cartas. Y era una tal Mercedes. Esa que ha venido ahora y ha sorprendido a Lituma, pudiera ser la misma que hace tantos años él había conocido en el bar, víctima de ese valor de una carta de juego. Viene preguntando por Tomasito. No está en ese momento, había ido a comprar al pueblo. Hablan un rato, le explica cómo se ha perdido en las montañas, cómo al fin ha dado con el campamento donde estaban y espera a que llegue Tomasito. Tomasito trae una carta y en esa carta resulta que al cabo Lituma lo han ascendido a sargento y a su ayudante Tomasito lo han hecho cabo también de otra gran ciudad. Claro está que Lituma, viendo que aún se han juntado los dos enamorados de quien tanto había hablado Tomás, decide irse al bar mientras ellos pasan la noche juntos. ¿Qué ocurre en el bar? En el bar del pueblo hay un señor que para Lituma es la mano negra causante de todas las desapariciones que han ocurrido en los Andes. Por otra parte, hay fama de que su mujer es una bruja que adivina pensamientos y echa maldiciones. El hecho es que su bar siempre está lleno de borrachos. Baja Lituma a pasar la noche en aquel bar y lo primero que se encuentra es un vacío casi absoluto, porque aquellas minas que habían tenido más de 100 trabajadores ahora se han paralizado y ya no quedan más que el barrenero, que está borracho en la taberna, un capataz que también está lleno de vino y poco más. Vemos escenas en las que la mujer del tabernero consiente a los borrachos todo lo que quieran, con tal de que beban y paguen. Lo cierto es que se va avanzando la noche y ya Lituma y el barrenero, cargados de vino los dos, deciden irse a dormir al barracón. En el barracón hablan claro, porque Lituma
que sabe que se va a marchar, querría, antes de irse, aclarar aquella duda. ¿Qué ha pasado con los desaparecidos? Alguien le dice que ha venido un sabio que conoce las montañas de Perú, al dedillo, y sabe que cada montaña tiene su diosecillo y que sin duda alguna los desaparecidos son víctimas que el pueblo le ha ofrecido a esos dioses. Por otra parte, a mí me llamó mucho la atención que un americano, un sudamericano, diga una frase como esta: los incas eran crueles hasta la saciedad, y por eso, cuando aparecen los españoles, los nativos enseguida se aliaron con los españoles del descubrimiento con tal de eliminar a los incas. Bueno, una buena frase que elogia a nuestros descubridores. Allí, hablando, se entera en definitiva Lituma de qué es lo que ha pasado con los desaparecidos. El barrenero habla, está borracho y habla. Y lo que le cuenta a Lituma es esto: el que había sido alcalde del pueblo estaba amenazado de muerte por alguno de los partidos, y entonces por eso lo eligieron a él. ¿Y lo eligieron a él para qué? Para matarlo, cocerlo, beberse su sangre y comérselo, que era la única manera de curarse de las enfermedades nativas de aquella tierra. Y en la misma historia es la que ocurrió con todos los demás desaparecidos. Al oír esto, Lituma le dio la espalda al barrenero, se fue hacia la puerta y aquí acaba la novela. Como veis, mucha sangre, mucho enfrentamiento, mucha historia que Vargas Llosa, lo había dicho él alguna vez, el buen escritor es aquel que cuenta todo lo que a él no le gusta. Y es algo así, como si él recogiera las tradiciones de sus montañas en lo que no le gustan y nos lo cuenta para que no vuelva nunca a repetirse. Repito una vez más que Vargas Llosa es el número 1 de los escritores hoy en lengua castellana. También que Vargas Llosa es muy español, que cuando yo estaba en la Universidad de Barcelona, los estudiantes más o menos de izquierdas se frotaron las manos cuando oyeron que Vargas Llosa se iba a poner a vivir en Barcelona. Creían que era de su pensamiento, pero pronto se dieron cuenta de que Vargas Llosa, si bien no podemos decir que sea un hombre de derechas total, es un hombre muy equilibrado en cuestiones políticas y desde luego nada para nada de izquierdas. Eso sí, hoy por hoy es la gran lumbrera de la literatura castellana. Ojalá os haya gustado lo que os he dicho y leáis esta historia interminable y los demás libros de este magnífico y genial escritor. Buenas noches y hasta el próximo día.